punto de la relación entre fiscalidad y Estado tiene varios niveles. Un primer nivel, que es justamente poner en el centro de la comprensión del Estado hoy, la relación fiscal. Muchas veces la fiscalidad es vista desde un punto de vista técnico, como si fuera una cuestión de especialistas, pero justamente gran parte de nuestro planteo tiene que ver con el hecho de que la fiscalidad está en el centro de las formas de pensar el Estado y de la forma de pensar el Estado en su relación con la ciudadanía. ¿Por qué? Porque la manera en la cual se organiza el lazo fiscal, más allá de la técnica, diría, más en un primer nivel en el cual se piensa la relación en sí misma, es importante entender que gran parte de la forma de la ciudadanía se estructura en torno y desde la fiscalidad. O sea, ahí hay un primer nivel, sería, si querés, más político general, que es entender que el lazo fiscal produce un tipo de sociedad, produce un tipo de Estado. Estudiar el lazo fiscal revela el tipo de sociedad que tenemos, revela el tipo de Estado que tenemos. En un segundo nivel, tiene ya que ver más con cuestiones más técnicas, es decir, cómo pensar una fiscalidad que permita tener una sociedad más justa, más igualitaria, y eso implica, justamente en vinculación con ese primer nivel, ver cuáles son las palabras, cuáles son las formas de captar dinero por parte del Estado que pueden ser legítimas y que pueden transformar la estructura social. Entonces hay como dos niveles, uno que es un nivel de comprensión de la sociedad y del Estado, y otro nivel que tiene que ver con intervenir en esa relación, pensar formas de intervención que no sean solamente formas técnicas de pensar la relación fiscal. Y hoy en día muchas veces el pensamiento sobre la fiscalidad es un pensamiento muy cooptado por un saber técnico, por un lado, y por otro lado, dentro del debate público hay muchísimo ruido en torno a las categorías fiscales, con lo cual gran parte de nuestro planteo es esclarecer un poquito el debate y dar elementos de comprensión de la naturaleza de esa relación fiscal para que justamente pueda haber una intervención política un poquito más atenta a lo que produce socialmente la relación fiscal. Vemos, por ejemplo, el caso de la disputa entre el gobierno y la CGT en torno al impuesto a las ganancias, o lo que fue el conflicto con el campo en su momento, también vinculado a una medida fiscal. Vemos que la fiscalidad está en el centro de la conflictividad social y que muchas veces lo que está en disputa son categorías, formas de nombrar la fiscalidad o formas de entender el por qué se pagan impuestos. Hicimos un estudio con Alejandro Grimson hace un par de años para dar cuenta de las representaciones que tienen muchas personas sobre la relación fiscal. Lo que surge, que en general todo el mundo dice que hay que pagar impuestos, pero siempre hay un pero después. Hay que pagar impuestos, pero se tendría que usar mejor, pero habría que controlar más el Estado, etc. Ese pero revela justamente cierta desconfianza, de alguna manera, en la manera en la cual se capta y se usa el dinero fiscal. Es importante en ese sentido, precisar los significados que se estructura en torno al dinero fiscal, tanto en su momento de captación como en su momento de gasto. Y ahí hay muchísimos malentendidos sociales. Por lo menos veo dos. Uno que está vinculado con los gastos sociales. Es muy común escuchar hablar de que el gasto en la asignación universal por hijos es un gasto de tipo clientelar. Esa categoría de clientela implica pensar que habría un tipo de relación particular entre Estado y ciudadano que está mediado por un dinero gastado directamente, que eso supone un tipo de dominación sobre el sujeto que recibe esa plata. La verdad que en muchos países ese tipo de transferencia condicionada no se significan como relación clientelar. Acá muchos sectores, en particular de la academia, los significan como una relación clientelar. Esa lucha por la significación de esa relación es fundamental, porque en función de cómo lo pensamos en la sociedad podemos considerar que esa transferencia es legítima o no. Otra
Otra dimensión en pugna es justamente el impuesto a las ganancias, ¿no? Por un lado, los trabajadores que dicen lo que nosotros tenemos no son ganancias, es un sueldo, con lo cual no podemos tener un impuesto a las ganancias. Ahora, ahí vemos también una categoría en disputa. En algunas clases de trabajadores choca que algunos trabajadores que ganen 18.000 o 20.000 pesos no paguen un impuesto sobre ese monto. El problema es que se llame ganancia, de alguna manera. Si fuera un impuesto a la solidaridad intraclase, para decir alguna cuestión así muy rápida, tendría otra naturaleza, la discusión sería otra, ¿no? Si uno dijera, bueno, los trabajadores que más ganan van a pagar una parte de su salario para contribuir a la mejora y a mayor nivel de igualdad entre los trabajadores, es otro concepto que si uno dice impuesto a las ganancias. Todas esas palabras que giran en torno a los impuestos revelan tipos de vínculos. Entonces hay una pugna social que muchas veces no está tan identificada por la clase política, inclusive, en torno a las denominaciones de los impuestos. Sobre todo, y de hecho cuando hablamos de impuestos, estamos hablando de algo de que se impone. Entonces, cualquier cosa que se impone implica un recaudo en las denominaciones, implica un recaudo en las conceptualizaciones que muchas veces no se toma. Y cuando se discute sobre tener una reforma fiscal que permita una mayor progresividad, así que efectivamente los que más tienen más paguen y los que menos tienen menos paguen, que a su vez la estructura de recaudación fiscal permita contribuir a la redistribución de la riqueza, inclusive las discusiones técnicas dejan de lado esas cuestiones más discursivas. Pero esas cuestiones discursivas revelan formas de vinculaciones entre estados y ciudadanos. Por eso es tan importante trabajar esas categorías, trabajar esos conceptos que denominan lo impositivo, y que ese trabajo de denominación esté vinculado a una reflexión sobre el tipo de lazo que se quiere construir dentro de la sociedad. Las últimas grandes reformas de los sistemas fiscales en general en América Latina fueron en los años 90 y produjeron un gran impulso a los impuestos indirectos a partir del IVA, ¿no? ¿Por qué se hizo eso? Porque muchas veces se consideraba que el IVA que se cobra en el momento del consumo era un impuesto más fácil de recaudar, lo cual es cierto. Pero a su vez es uno de los impuestos justamente más injustos, en el sentido que grava de todo el mundo de la misma manera. Tener un sistema fiscal mucho más complejo implica, primero, tener una estructura estatal mucho más armada y una burocracia fiscal mucho más competente. La verdad que en Argentina en este momento hemos logrado tener una estructura fiscal muy competente. Con lo cual, desde el punto de vista histórico, efectivamente este es el momento para revisar estructuras impositivas que se han impuesto en los años 90 y que son sumamente injustas. Y por otro lado tenemos las condiciones burocráticas para llevar adelante ese tipo de reforma, cosa que por ahí en otros momentos de la historia no teníamos. Con lo cual efectivamente hemos llegado a un grado de madurez para poder proponer reformas impositivas y que además puedan ser concluyentes. Todavía nos queda mucho por discutir sobre la naturaleza de los impuestos y sobre todo nos queda mucho por discutir sobre por qué hay que pagar impuestos o por qué hay que pagar un tributo, digamos, para usar otro término menos violento, digamos, que la imposición. Y eso es una discusión que no puede ser obviada, porque si dejamos la discusión sobre la reforma fiscal en el ámbito puramente técnico, corremos el riesgo de seguir activando grandes formas de resistencia entre los ciudadanos y que sigan pensando que efectivamente la captación fiscal es una violencia por parte del Estado. Y eso, ¿cómo se hace? Hay varias formas. Una de las formas es visibilizar los usos del dinero, ¿no? ¿Para qué se usa aquello que fue captado? Eso es la forma más evidente. Y de hecho mucha de la resistencia a pagar impuestos tiene que ver con el hecho de que se considera que no se está usando bien, digamos. Pero esa conexión es un tipo de conexión. Parece que hay otra conexión que es mucho más significativa para la construcción de nuestras sociedades contemporáneas, que es vincular la captación fiscal con los derechos. Es decir,
entender que si no hay captación fiscal no hay realización de derechos. Si en un registro de derechos es mucho más importante, vuelvo al ejemplo de la asignación universal por hijo. Si uno considera que la asignación universal por hijo es un derecho que se funda sobre el hecho que una parte de la población no tiene la calidad de trabajo que debería tener, o sea que se está en deuda con esa población, porque esa población tiene un derecho al trabajo que no se le cumple. Con lo cual la asignación universal por hijo no es ni una dádiva, no es una ayuda generosa, es simplemente una mínima compensación por un derecho no cumplido. Con lo cual una captación fiscal para garantizar derechos o para compensar injusticias se vuelve mucho más legítima. Y eso implica volver a poner en el centro de la discusión ciudadana la discusión sobre los derechos hoy. ¿Qué son los derechos hoy en día? En sociedades como la nuestra, que están muy financiarizadas, en sociedades como la nuestra, donde una parte importante de la población vive en la informalidad. Toda esa discusión es una discusión relativamente nueva, que no es la misma discusión en una sociedad salarial donde hay un pleno empleo y un pleno empleo en blanco. Entonces, me parece que pensar la reforma fiscal no es solamente pensar tecnicismo, sino pensar justamente una de las cuestiones centrales de la política, que son los derechos.